El desgarrador sonido de la tela rasgada resonó en el pasillo principal del Instituto Privado San Patricio. Cuando la falda lápiz de la maestra Celeste Waverly se abrió desde el dobladillo hasta la cadera, exponiéndola frente a 47 teléfonos, grabando la escena. El mariscal de campo que la había sujetado un tipo arrogante de casi 2 metros, llamado Santiago Holt, seguía riéndose cuando la perfecta ejecución de su técnica tomo en nudge lo envió volando sobre su hombro hacia el gabinete de trofeos. En 12 segundos, 3 atletas del equipo escolar quedarían inconscientes en el suelo, y el secreto cuidadosamente guardado durante 15 días explotaría en redes sociales, cambiándolo todo en la escuela privada más prestigiosa de Monterrey. Antes de contarte cómo Celeste pasó de ser una tranquila profesora de literatura a la mujer que desmanteló una red completa de acosadores. Quiero conectar contigo, sí. Contigo que me estás viendo ahora mismo. Sabes, estas historias no son solo entretenimiento. Son una luz de esperanza para alguien allá afuera que está enfrentando a sus propios agresores, su propia situación imposible. La semana pasada, recibí un mensaje de una maestra en Guadalajara, quien me dijo que nuestra última historia le dio el valor para finalmente denunciar a su acosador. Otro mensaje, de una estudiante de Puebla que decidió defender a una compañera gracias a algo que aprendió aquí. Si la historia de Celeste resuena contigo, si alguna vez has sufrido acoso o defendido a alguien que lo ha sufrido, me encantaría que me contaras en los comentarios. Tus experiencias, tu sabiduría, importan mucho. Ayudan a otros a entender que no están solos. Celeste Waverly había llegado al Instituto San Patricio una húmeda mañana de lunes a principios de septiembre. Su modesto auto rentado se veía fuera de lugar entre los Audi y Mercedes estacionados en el área para profesores. A sus 29 años, era más joven que la mayoría de sus colegas. Tenía cabello rubio que siempre llevaba en un elegante moño y ojos azules que parecían registrar cuidadosamente cada detalle de su entorno. El Departamento de Recursos Humanos se había emocionado al contratarla graduada con honores de la Universidad de Stanford. Con maestría en educación por la Universidad de Columbia y excelentes recomendaciones de su trabajo anterior en un colegio pequeño en Oaxaca. Lo que su currículum no mencionaba era la razón real por la que había dejado Oaxaca, ni por qué había pasado los últimos 18 meses entrenando 6 horas diarias en la Academia de Jiu-Jitsu del maestro Kenji Yamamoto, ex entrenador olímpico. Tampoco explicaba la delgada cicatriz que tenía a lo largo de la clavícula, apenas visible bajo sus discretas blusas, ni por qué hacía exactamente 2 años se había cambiado legalmente el apellido de Morrison a Waverly. El Instituto San Patricio debía ser su nuevo comienzo, un lugar donde su pasado no pudiera alcanzarla, donde simplemente enseñaría literatura universal a jóvenes privilegiados, y poco a poco recordaría lo que era vivir sin miedo. La primera señal de problemas llegó durante su clase del tercer periodo en su segundo día de trabajo. Estaba comentando La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne cuando Santiago Holt entró con total descaro 20 minutos tarde, oliendo a marihuana y perfume caro. Señor Holt, dijo Celeste con tranquilidad, sin levantar la vista del pizarrón. Necesita un pase de retardo. La clase quedó en absoluto silencio. Santiago Holt nunca pedía pases de retardo. Su padre era dueño de 3 concesionarias automotrices en Monterrey y había donado varios millones de pesos para el nuevo centro deportivo. Su madre pertenecía al consejo directivo del instituto. En San Patricio, el apellido Holt era sinónimo de poder, y Santiago lo había estado ejerciendo libremente desde su primer año. Qué tierna, dijo Santiago con la arrogancia de quien jamás había enfrentado consecuencias reales. Usted debe ser nueva aquí. Lo soy, respondió Celeste,
finalmente enfrentándolo. Eso significa que aún no he aprendido qué reglas no se aplican a ciertos alumnos. Por favor, consiga un pase o busque otro lugar donde estar. Sus ojos verdes se entrecerraron, analizándola como un depredador que estudia a su presa. Detrás de él, sus amigos de siempre ya estaban presentes: Dante Caruso, cuyo padre poseía la constructora que edificó medio Monterrey, y Chen-Wei Chase Liu, heredero de una fortuna farmacéutica y genio tecnológico que había hackeado 2 veces el sistema de calificaciones del instituto sin ser expulsado. Mire, señorita. Santiago fingió revisar la placa sobre el escritorio Waverly. Tal vez empezamos con mal pie. ¿Qué tal si tomo asiento y olvidamos esto? ¿Qué tal si sale del aula y regresa cuando decida seguir las reglas básicas? La voz de Celeste se mantuvo firme, aunque sus uñas se clavaban en sus palmas. Su decisión. El silencio se prolongó entre ambos como un cable a punto de romperse. Finalmente, Santiago sonrió, no con humor, sino con el frío cálculo de quien marca a una víctima. Usted lo pidió, susurró con suavidad, saliendo lentamente del salón. Nos vemos pronto, maestra Waverly. Cuando la puerta se cerró, comenzaron los murmullos. Está acabada. Santiago la va a destruir. ¿Recuerdas lo que le pasó al profesor Kellerman? Celeste no preguntó por el profesor Kellerman. Sabía que pronto lo descubriría. La campaña contra Celeste empezó lentamente. Al cuarto día de trabajo, encontró las llantas de su auto completamente desinfladas en el estacionamiento de profesores. Por supuesto, las cámaras de seguridad habían sufrido una misteriosa falla justo en ese momento exacto. Al sexto día, alguien colocó pegamento industrial en la cerradura de la puerta de su salón. El personal de mantenimiento tuvo que retirar todo el mecanismo mientras sus alumnos esperaban en el pasillo, observados desde lejos por Santiago y sus amigos con sonrisas burlonas. Durante la segunda semana, la situación escaló. Comenzaron a circular en redes sociales imágenes explícitas manipuladas digitalmente, deepfakes, en las que colocaron el rostro de Celeste en cuerpos pornográficos. Alguien creó una cuenta de Instagram llamada La Profe Waverly de Noche, repleta de historias falsas sobre una supuesta vida sexual escandalosa, aunque las publicaciones eran eliminadas pocas horas después. Las capturas de pantalla se compartían rápidamente por grupos de WhatsApp y Snapchat como fuego salvaje. Celeste documentó absolutamente todo. Cada incidente fue fotografiado, grabado en pantalla y archivado cuidadosamente, tanto en formato digital como en copias impresas. Pero cuando presentó las evidencias al subdirector, Arturo Harrison, la respuesta que recibió fue terriblemente decepcionante. Mire, estos muchachos, suspiró Harrison frotándose las sienes bajo su cabello escaso, solo están probando límites. Santiago ha tenido un año difícil, sus padres están atravesando un divorcio complicado. ¿No ha pensado que, en vez de enfrentarlo, podría generar una mejor relación con él? Enfrentarlo, respondió Celeste manteniendo la calma. Aunque su mandíbula se tensó, solo le pedí que cumpliera las mismas reglas que cualquier otro estudiante. En San Patricio creemos en una educación personalizada, dijo Harrison en tono cortante, sugiriendo que la conversación terminaba ahí. Diferentes estudiantes tienen diferentes necesidades. Santiago responde mejor al respeto que a la autoridad. El respeto se gana, profesor Harrison, y funciona en ambos sentidos. El rostro de Harrison se endureció. Señorita Waverly, usted está aquí bajo contrato provisional. Su contrato será evaluado dentro de 60 días. Le recomiendo centrarse en encajar en nuestra comunidad, en vez de intentar cambiarla. El mensaje era claro: adaptarse o marcharse. Pero Celeste ya había intentado adaptarse antes. Había intentado ser discreta, complaciente, el tipo de mujer que no provoca conflictos. Y eso casi le había costado la vida. Esa noche,
en la soledad de su departamento. Practicó técnicas de defensa personal en la oscuridad Osotogari, Harai Goshi, Uchimata. Cada movimiento era preciso, controlado. Una meditación en violencia cuidadosamente contenida. Su cuerpo recordaba lo que su mente trataba de olvidar, que a veces la única salida es enfrentar el problema directamente. La tercera semana trajo consigo una nueva ola de hostigamiento. Santiago parecía haberse cansado de ataques indirectos y empezó a aparecerse en cada lugar al que Celeste iba, siempre con una excusa plausible. En la sala de profesores, acercándose demasiado al servir café, dejando que su cuerpo tocara el de ella por unos segundos extra. En el estacionamiento, bloqueando su auto con su camioneta para que tuviera que pedirle que la moviera. En pasillos vacíos, apareciendo inesperadamente con su grupo de amigos, obligándola a pasar apretadamente mientras hacían comentarios apenas audibles para después poder negarlos. «Se ve muy bien hoy», maestra, susurraba Chase, siempre con su teléfono grabando discretamente. «Me encanta esa falda», añadía Dante, recorriendo su cuerpo lentamente con la mirada. Realmente resalta sus habilidades educativas. Celeste soportaba todo con estoicismo profesional, sumando cada incidente al creciente expediente de evidencias, pero también empezó a prepararse más intensamente. Llegaba temprano para recorrer el edificio, memorizando puntos ciegos y la ubicación de cámaras. Comenzó a usar zapatos bajos en lugar de tacones, peinados que no pudieran ser fácilmente jalados, ropa que permitiera movimientos rápidos sin perder profesionalismo. También observaba a sus acosadores. Santiago cojeaba ligeramente del lado derecho, posiblemente por una vieja lesión jugando fútbol americano. Dante era fuerte pero lento, con músculos exagerados que lo volvían poco ágil. Chase guardaba obsesivamente su costoso celular en el bolsillo izquierdo, lo cual podría usarse en su contra. El jueves de esa tercera semana, Celeste escuchó a 2 alumnas de primer año susurrar en el baño. «Solo mantente alejada del ala vieja de ciencias después de clases», dijo una. «Ahí es donde lo hacen». «¿Hacen qué?», preguntó la otra. «El juego de cacería. Eligen a una maestra y ven hasta dónde pueden llegar antes de que se rompa. Llevan puntuaciones y todo». El maestro Kellerman lo reportó y lo corrieron por problemas presupuestales a la semana siguiente. La sangre de Celeste se heló. Esto no era solo contra ella, era sistemático, protegido por dinero e indiferencia institucional. ¿Cuántas maestras habrían sufrido en silencio? ¿Cuántas habrían renunciado antes que luchar en una batalla imposible? Esa misma tarde, tomó una decisión. Colocó 3 cámaras pequeñas en su auto que había comprado en efectivo, totalmente legales para la protección de propiedad personal. Comenzó a llevar el celular en una posición que le permitiera grabar audio rápidamente. Si ellos querían jugar, ella se aseguraría de que hubiera registro. La mañana del viernes amaneció cargada de tensión. Los estudiantes cuchicheaban en pequeños grupos, observando a Celeste con expresiones que variaban entre la lástima y la emoción morbosa. Algo grande estaba planeado. El juego de cacería se acercaba a su clímax. Durante su hora libre, notó la inusual quietud en el viejo edificio de ciencias, destinado a remodelación. Era un área perfecta para una emboscada aislada, llena de esquinas ciegas y almacenes viejos. Tenía 2 opciones: evitar por completo el área o enfrentar la trampa que habían preparado. La opción inteligente era obvia, pero Celeste estaba harta de siempre hacer la elección inteligente, cansada de permitir que el miedo dictara sus acciones. Pensó en todas las maestras que estuvieron antes y en aquellas que vendrían después si nada cambiaba. A las 3:45 p.m., caminó deliberadamente hacia el viejo ala de ciencias, con su bolsa cruzada y el celular grabando discretamente desde su bolsillo. Sentía pasos detrás de ella, múltiples personas tratando de igualar casualmente su ritmo.
El pasillo se extendía frente a ella, con la luz del sol filtrándose por las ventanas, creando juegos de luz y sombra. Contó los recovecos perfectos para ocultarse 6 a cada lado. Al fondo, las puertas del antiguo laboratorio de química abiertas. Ella había anunciado en voz alta que iba a revisar material. «Maestra Waverly», gritó Santiago detrás de ella, más cerca de lo esperado. «Justo a tiempo. Necesitamos hablar sobre mi calificación». Celeste se giró lentamente, sin sorprenderse de verlo flanqueado por Dante y Chase. Lo que sí la sorprendió fue que una docena más de estudiantes salían de sus escondites, celulares en mano. Esto no era solo el grupo habitual, habían reclutado audiencia. «Las consultas son lunes y miércoles», respondió Celeste con calma, retrocediendo ligeramente hacia la pared. «Agenda una cita». «Ese es su problema», dijo Santiago, avanzando lentamente con sonrisa burlona. «Usted cree que las reglas aplican para todos por igual, pero así no funciona el mundo. Ni San Patricio. El mundo está cambiando. Señor Holt, quizás San Patricio debería cambiar también». Él soltó una carcajada fría. «Cambiar. Mi familia construyó este lugar. Lo poseemos. Eso significa que poseemos a todos aquí, incluyendo a las maestras necias que no entienden su lugar». La mano de Celeste se movió discretamente hacia la correa de su bolsa, un gesto aparentemente defensivo que en realidad mejoraba su posición para defenderse. «Mi lugar es educar a los alumnos. A todos, por igual». Santiago se acercó más, su cuerpo de casi 2 metros imponiéndose sobre los 1,68 de ella. «Tu lugar», dijo, en voz baja y amenazante, «es donde nosotros digamos». Fue en ese instante cuando ocurrió. Rápido, coordinado, claramente ensayado. Dante avanzó por su izquierda, Chase por la derecha, y Santiago se lanzó hacia adelante, sujetando su bolsa con fuerza para desequilibrarla, pero Celeste había practicado esa situación cientos de veces. En lugar de resistirse, aprovechó el impulso de Santiago en su contra. Lo que Santiago no esperaba era que ella avanzara hacia él en vez de retroceder. Las manos de Celeste agarraron las solapas de su uniforme mientras su pie derecho barría detrás del tobillo del muchacho una técnica impecable llamada de Ashi Barai. Casi 100 kilos del mariscal de campo se estrellaron contra el piso con un fuerte golpe, pero ellos habían previsto cierta resistencia. Mientras Santiago caía, Dante tomó sus brazos y Chase se deslizó detrás. Fue entonces cuando la correa de su bolsa se rompió y, en medio del forcejeo, la mano pesada de Dante enganchó accidentalmente la falda de Celeste. La tela, ya tensa por su postura defensiva, se desgarró escandalosamente desde el borde hasta la cadera. El sonido del rasgado pareció resonar en el pasillo repentinamente silencioso. Por un instante, todos quedaron paralizados, Celeste expuesta con la falda rasgada, los 3 agresores alrededor, y la multitud de estudiantes capturando cada ángulo con sus celulares. Entonces, Celeste Waverly hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. «Caballeros», dijo claramente para todas las cámaras que grababan. «Acaban de cometer agresión física y abuso sexual frente a testigos. Muchas cámaras lo han grabado. Pero más importante, se puso en perfecta posición de judo, equilibrada y con las manos listas. Me acaban de dar justificación legal para defenderme». Santiago se levantaba apresurado, la furia reemplazando la sorpresa en su rostro. «Estás loca. Tú me atacaste a mí. Todos lo vieron. Todos vieron que tú me sujetaste primero», respondió Celeste con firmeza. «Vieron que Dante rasgó mi ropa. Vieron a 3 estudiantes hombres agredir físicamente a una maestra mujer. Y ahora verán lo que 8 años de judo competitivo significan cuando una mujer decide defenderse». «¡Agárrenla!», gritó Santiago con odio.
Los tres la atacaron al mismo tiempo, un error producto de la arrogancia y demasiadas películas de Hollywood. Las peleas reales no son coreografías, son brutales. Rápidas y terminan pronto cuando alguien sabe lo que hace. Dante llegó primero, intentando sujetarla por la garganta con ambas manos. Celeste giró, aprovechando su impulso para ejecutar un seoinage perfecto. 120 kilos de músculo volaron por encima de su hombro, impactando contra un grupo de casilleros con estruendo. Chase, viendo a su amigo volar por el aire, trató de retroceder, pero su obsesión con el celular lo traicionó. Cuando instintivamente intentó proteger el dispositivo, Celeste barrió sus piernas con un ko-uchigari rápido. Chase golpeó el suelo violentamente y su teléfono salió disparado lejos. Santiago, confiado en su experiencia como jugador de fútbol americano, atacó con una embestida baja y rápida, pero el judo fue diseñado precisamente para contrarrestar ataques así. Celeste se desplazó, lo sujetó por los hombros y redirigió su impulso directamente contra la pared usando un ukiwasa modificado. El impacto lo dejó aturdido en el piso. El enfrentamiento entero había durado menos de 15 segundos. Celeste se quedó en el centro del pasillo, con la falda desgarrada, ondeando ligeramente y la respiración apenas acelerada. A su alrededor, 3 de los alumnos más poderosos del Instituto San Patricio gemían en el suelo. La multitud de espectadores guardaba absoluto silencio, con sus celulares aún grabando cada instante de aquella escena imposible. ¿Están todos bien?, preguntó Celeste, con fingida preocupación profesional, aunque sin moverse para ayudarlos. Creo que debemos llamar a la enfermera. Y a seguridad, y posiblemente a la policía, dado lo que acaba de ocurrir. Estás acabada, jadeó Santiago desde el suelo, sangrando ligeramente por la nariz. Mi papá te va a destruir. No volverás a dar clases en tu vida. Tal vez, respondió Celeste con calma. Pero eso no cambiará lo que acaba de suceder. Lo que todos grabaron. 3 alumnos varones atacando a una maestra mujer, rasgando su ropa en lo que cualquier juez calificaría como agresión sexual, y la maestra defendiéndose legítimamente. Luego miró directamente a la cámara más cercana. Quiero dejar algo muy claro para todas las grabaciones. Soy Celeste Waverly, profesora de literatura del Instituto San Patricio. Estos 3 estudiantes, Santiago Holt, Dante Caruso y Chenwei Liu, me han estado acosando durante 3 semanas. Hoy me atacaron físicamente frente a testigos. Me defendí usando técnicas de judo que aprendí después de haber sufrido una agresión en mi escuela anterior. Todo lo que hice fue en legítima defensa. Tengo extensa documentación sobre su campaña de acoso y presentaré cargos formales contra ellos. Está mintiendo, gritó Chase desde el piso. Solo estábamos hablando con ella. Hablando mientras grababan. Con una docena de amigos escondidos en las esquinas, Celeste sacó su propio teléfono, mostrando que aún grababa. Estoy segura de que a la policía le interesará mucho el chat donde planearon todo esto. La tecnología forense es bastante avanzada hoy en día. El sonido de pasos rápidos anunció la llegada del personal de seguridad, seguido de cerca por el subdirector Harrison, cuyo rostro pasó rápidamente por varios tonos al contemplar la escena, 3 estudiantes estrella en el suelo. Celeste victoriosa pese a su ropa desgarrada, y docenas de celulares capturándolo todo. En nombre de Dios. ¿Qué demonios está pasando aquí?, comenzó Harrison con pánico. Profesor Harrison interrumpió Celeste con serenidad. Estos 3 estudiantes me han agredido físicamente. Me defendí legítimamente. Necesitaré levantar un reporte policial, y también necesito que todas las grabaciones de seguridad de este pasillo sean preservadas como evidencia. Estoy segura de que querrá seguir los procedimientos adecuados para proteger al colegio de cualquier responsabilidad legal. Espere. No se precipite, intentó Harrison. Seguro que todo esto es un malentendido. Un malentendido. La voz de Celeste era fría como el hielo. Me arrancaron la falda frente a testigos.
Profesor Harrison, eso es agresión sexual. ¿O está sugiriendo que este tipo de conducta es aceptable en San Patricio? Los estudiantes empezaron a murmurar, moviendo sus cámaras entre la escena y la expresión cada vez más incómoda del subdirector. Alguien susurró, «Esto ya se está haciendo viral». Por supuesto que no retrocedió rápidamente Harrison. «Seguridad. Acompañen a estos jóvenes a la enfermería. Profesora Waverly. Quizá quiera solucionar primero su ropa antes de continuar la discusión». «Solucionaré mi ropa después de presentar el reporte policial», respondió Celeste tajante. «Quiero preservar esta evidencia exactamente como está, y necesitaré una oficial de seguridad mujer para acompañarme». Considerando lo que acaba de ocurrir, mientras seguridad levantaba a los jóvenes que gemían en el suelo, Santiago intentó un último ataque verbal. «Esto no se queda así. No tienes idea con quién te metiste». Celeste lo miró directamente. Con firmeza, «Tú tampoco lo sabes, Santiago, pero lo vas a descubrir muy pronto». El pasillo estalló cuando los estudiantes se dispersaron, apresurándose a subir sus videos y compartir lo ocurrido. En minutos, el hashtag Agresión San Patricio ya era tendencia en redes locales. La imagen cuidadosamente mantenida del Instituto San Patricio, el más exclusivo de Monterrey, estaba a punto de quebrarse. Mientras Celeste esperaba la llegada de la policía, rodeada por administradores en estado de shock y estudiantes comentando excitados, pensó en el profesor Kellerman y en todos los maestros que habían sido expulsados antes que ella. Pensó en las alumnas susurrando advertencias en los baños, en esa cultura del miedo que permitía que depredadores operaran sin castigo. La guerra por el Instituto San Patricio había comenzado, y Celeste Waverly había disparado el primer tiro. Pero mientras permanecía ahí con su falda rota y sus manos firmes, sabía que esta batalla no se trataba realmente de ella, sino de cada estudiante que merecía aprender sin miedo y de cada maestro que merecía trabajar sin acoso. El juego de cacería había terminado. La revolución apenas comenzaba. 17 minutos después llegaron los policías. 2 oficiales, cuya actitud cambió notablemente al reconocer a Santiago Holt apoyado contra los casilleros. La oficial Janet Ramírez, una veterana con 15 años de experiencia y ojos marrones afilados, observaba metódicamente la escena, mientras su joven compañero, el oficial Tim Bradley, empezaba a reunir testigos. «Señorita, soy la oficial Ramírez. ¿Está usted herida?», preguntó primero a Celeste, siguiendo el protocolo profesional sin suponer quién era la víctima real. Algunos moretones, ropa rota por la agresión. «Pero por lo demás estoy bien», respondió Celeste con calma. «Estos 3 alumnos me atacaron. Me defendí. Todo está grabado por múltiples testigos». «Está mintiendo», estalló Santiago, mostrando aún su arrogancia pese a su nariz ensangrentada. «Ella nos atacó. Está loca. Sabe artes marciales y simplemente nos golpeó sin razón». La oficial Ramírez levantó una ceja. «¿Dice usted que una profesora que pesa la mitad que usted atacó sin provocación a 3 atletas varones, en un pasillo vacío donde casualmente había una docena de sus amigos escondidos con cámaras, la multitud, ahora de casi 50 estudiantes?» Comenzó a mostrar los videos desde sus teléfonos. Las imágenes eran contundentes desde cualquier ángulo: Santiago agarrando la bolsa de Celeste, Dante rasgando su falda. El ataque coordinado. «Santo cielo», murmuró Bradley, mientras miraba claramente uno de los videos. «Disculpe, quiero decir, esto es claramente una agresión». El subdirector Harrison intentó hacer control de daños. «Oficiales, seguramente podemos manejar esto internamente. Estos son buenos muchachos de buenas familias. Quizás servicio comunitario». Profesor Harrison interrumpió Ramírez con voz firme pero cortés.
Está intentando influir en una investigación criminal porque eso sería obstrucción de la justicia. Harrison cerró la boca inmediatamente, en menos de una hora. El antiguo edificio de ciencias ya era una escena de crimen. Cintas amarillas bloqueaban el acceso mientras peritos fotografiaban todo. Celeste había dado su declaración inicial y cambiado su ropa por prendas deportivas proporcionadas por la oficial de seguridad. Su falda rasgada había sido guardada como evidencia. Los 3 alumnos recibieron la lectura de sus derechos justo cuando sus padres llegaban en un desfile de vehículos lujosos, visiblemente alterados. El padre de Santiago, Rodrigo Holt, entró furioso como si fuera dueño del lugar, lo cual casi era cierto dada su influencia económica. «Esto es ridículo. Exijo que arresten a esa mujer por agredir a mi hijo». «Señor Holt», respondió Ramírez serenamente. «Su hijo aparece en videos cometiendo agresión sexual. Muchos videos. Desde diferentes ángulos. Él rasgó la ropa de una profesora. Eso es un delito grave. Ella los provocó. Harrison, dile sobre su actitud problemática». Pero Harrison finalmente había entendido hacia dónde soplaba el viento, con docenas de videos ya virales y nuevos testigos apareciendo. Su única opción era distanciarse del escándalo. «Yo no estuve presente durante el incidente. No puedo hablar de lo ocurrido». La expresión de traición en los ojos de Santiago fue casi digna de compasión. Casi. Para las 6 de la tarde. El estacionamiento parecía una convención legal. 3 firmas diferentes de abogados habían montado centros de operaciones en sus camionetas. Los padres gritaban desesperados por teléfono, exigiendo favores, tratando de activar décadas de conexiones políticas. Pero Internet avanzaba más rápido que las influencias, y Agresión San Patricio ya era tendencia nacional. Celeste, sentada en la oficina principal tras terminar su declaración formal, observaba por la ventana cómo llegaban camionetas de medios. Su teléfono vibraba constantemente con llamadas de reporteros, representantes sindicales, y finalmente, un número esperado. Celeste, la voz era familiar, aunque no la había escuchado en 2 años. «Soy la detective Sarah Chen, de la policía de Oaxaca. Acabo de ver las noticias». «Hola». Sarah, respondió Celeste cerrando los ojos, sabiendo que esta llamada era inevitable. Es el mismo modus operandi que en el caso Morrison, 3 atacantes. Humillación pública, agresión sexual. Pero esta vez estuviste preparada. Esta vez me negué a ser una víctima. Nunca fuiste solo una víctima. Celeste. Siempre fuiste una sobreviviente. Y ahora, aunque parezca extraño decirlo, gracias. Hiciste lo que nosotros no pudimos. Lo tienes todo en video. El caso Morrison. Solo mencionar ese apellido hacía palpitar la cicatriz de Celeste. 2 años atrás. Enseñando en una escuela en Oaxaca. 3 alumnos de último año la habían acorralado en el laboratorio de fotografía. El ataque había sido brutal, premeditado, y pudo haber sido peor si un conserje no hubiese escuchado sus gritos. Pero aquellos jóvenes eran hijos de la élite local, un juez, un senador estatal y un directivo hospitalario. Pese a las evidencias, el caso quedó enterrado. Las grabaciones desaparecieron. Los testigos se olvidaron. Los agresores se graduaron con honores mientras Celeste pasaba meses en terapia, intentando dormir sin pesadillas. Por eso comenzó a entrenar judo, jiu-jitsu brasileño, Krav Maga, todo para nunca más ser indefensa. Cambió legalmente su apellido, cambió de estado, tratando de empezar desde cero. Pero el trauma tiene maneras de seguirnos, de repetir patrones. Quizás había elegido inconscientemente San Patricio porque reconoció la misma cultura tóxica. Quizás llevaba 2 años preparándose para este momento. Las familias de Oaxaca, continuó. Chen, están preocupadas porque podrías... No tengo interés en reabrir el pasado, interrumpió Celeste.
Pero tampoco voy a esconderlo. Si los periodistas unen los puntos, diré la verdad. Tras terminar la llamada, Celeste encontró a la oficial Ramírez esperándola afuera. Profesora Waverly, necesitaremos que pase mañana por la estación para preguntas adicionales. Además, bajó la voz, tal vez quiera buscar un abogado. Las familias involucradas tienen muchos recursos. Gracias por preocuparse. Oficial. Pero llevo más tiempo preparándome para esto de lo que imagina. Esa noche, el pequeño departamento de Celeste se convirtió en su centro de operaciones. Su laptop mostraba una pantalla dividida de un lado métricas de redes sociales y del otro documentos legales. Había redactado cartas formales para exigir que eliminaran los deepfakes. Había recopilado 3 semanas de documentación y lo había organizado todo en una cronología completa. A las 9 de la noche, el timbre de su puerta sonó. A través de la mirilla, vio a alguien inesperado, Elizabeth Winters, profesora de Historia del San Patricio y una de las pocas colegas genuinamente amables con ella. Traje vino y apoyo moral, dijo Elizabeth, mostrando una botella de vino tinto. Imaginé que podrías necesitar ambas cosas. Compartiendo una copa de Merlot. Elizabeth le reveló lo que Celeste ya sospechaba. El juego de cacería llevaba años funcionando. Empezó con el hermano mayor de Santiago en el 2016. Eligen cada semestre a una profesora joven y la presionan hasta quebrarla. La mayoría pide su transferencia o abandona la enseñanza por completo. ¿Cuántas víctimas hubo?, preguntó Celeste. Que yo sepa. 11. Pero yo solo llevo 5 años aquí. Elizabeth temblaba ligeramente al llenar otra copa. Yo también fui víctima durante mi 2.º año. No, el juego completo no era tan joven, ni tan atractiva según ellos. Solo lo suficiente para recordarme cuál era mi lugar. ¿Y por qué nadie lo denunció? ¿A quién Harrison lo encubría? El consejo protege a los donantes. El jefe de policía juega golf con Rodrigo Holt cada domingo. Eres la primera en pelear, y solo porque sabías cómo defenderte. No solo fue la defensa física, dijo Celeste en voz baja. Ya había pasado por esto antes. Sabía qué documentar, cómo hacerlo y cuándo actuar. Ellos creían que me cazaban a mí, pero en realidad yo los estaba cazando a ellos. Elizabeth la miró entre admiración y temor. Tú planeaste esto. Querías que te atacaran. Quería que me atacaran frente a cámaras, con testigos y de una forma que no pudieran ocultar ni comprar. Sí, lo planeé. Me cansé de ser víctima. La mañana siguiente, el Instituto San Patricio parecía zona de guerra. Camionetas de noticias llenaban el acceso principal. Padres agrupados enojados. Algunos exigían justicia. Otros defendían a los acusados. Un pequeño grupo de estudiantes sostenía carteles: protejan a las maestras, no a los acosadores, y ¿cuántas más? Celeste llegó y encontró a la directora general, Amanda Chen, esperando en la oficina principal. Harrison ya estaba suspendido mientras se investigaba su implicación. Profesora Waverly, dijo la directora inexpresivamente, debido a lo ocurrido ayer. Le ofrecemos licencia pagada mientras esto se resuelve. Con todo respeto, hoy impartiré mis clases. ¿O piensa suspenderme? No. Pero entonces tengo alumnos que educar. La literatura no se detiene por escándalos. Caminar hacia su salón fue como abrir el mar rojo. Los estudiantes se apartaban respetuosamente. En su primera clase, la tensión era palpable hasta que Samantha, una alumna callada, levantó tímidamente la mano. Maestra Waverly, lo que hizo ayer... Gracias.
Santiago me había tocado en la fiesta del homecoming. Lo reporté, pero nadie hizo nada. Verlo ayer derrotado, enfrentando consecuencias. Gracias. Eso rompió el silencio. Historia tras historia comenzaron a salir. No solo sobre Santiago y sus amigos, sino sobre una cultura que permitía estos abusos. Jóvenes presionados para participar o ser etiquetados de cobardes, chicas acosadas, fotografiadas, humilladas, profesores que preferían no ver antes que arriesgar sus carreras. Para el mediodía, 17 exalumnos ya habían contactado a la policía para denunciar agresiones propias. La investigación se amplió más allá de los 3 agresores originales, revelando un patrón sistemático de abuso. En la sala de profesores, las reacciones estaban divididas. Algunos maestros evitaban a Celeste como si fuera radiactiva. Otros se acercaban discretamente para expresarle apoyo o contar sus propias experiencias. La brecha era generacional. Profesores jóvenes familiarizados con movimientos como #MeToo la apoyaban. Los mayores, acostumbrados al silencio, sentían amenazado el orden establecido. «Has destruido esta escuela», declaró en voz alta Robert Coleman, un veterano profesor de matemáticas. «La reputación del San Patricio está arruinada». «La reputación del San Patricio estaba basada en el silencio», respondió Celeste serenamente sirviéndose café. «Yo solo subí el volumen». En los días siguientes, la maquinaria legal se puso en marcha. Los 3 alumnos fueron formalmente acusados de agresión y violencia sexual. Sus abogados respondieron con contrademandas alegando exceso de fuerza y difamación. El consejo escolar convocaba reuniones de emergencia constantes, intentando contener la fuga de donaciones y el interés negativo en las inscripciones. Pero los videos eran concluyentes. El análisis cuadro por cuadro mostró claramente la mesura de Celeste había usado solo la fuerza necesaria para neutralizar la amenaza. Expertos en artes marciales confirmaron que sus técnicas eran claramente defensivas. El chat grupal de los estudiantes, requisado por fiscales, reveló meses de planeación, selección de víctimas y puntuaciones. La evidencia definitiva vino del respaldo en la nube del celular de Chase. Intentando eliminar pruebas, olvidó los respaldos automáticos. Ahí apareció una hoja de cálculo titulada Club de Cacería 2019-2023, con nombres de profesoras víctimas, puntuaciones asignadas a actos específicos de acoso y un sistema perverso donde el abuso sexual era solo un juego. El nombre de Celeste estaba marcado con la nota: «Profesora creída necesita una lección, 500 puntos por la falda, 1000 puntos por desnudo completo». El documento también revelaba complicidad institucional. Había mensajes entre Santiago y su padre hablando de controlar maestras que no entendían su lugar, e incluso correos institucionales de Harrison discutiendo cómo hacer desaparecer problemas. Monterrey entero quedó conmocionado. El escándalo dominó noticias locales durante semanas. Harvard y Yale discretamente retiraron las ofertas de admisión temprana a Santiago y Dante. Chase perdió su lugar en el Tecnológico de Monterrey. Los negocios familiares sufrieron boicots. Y Rodrigo Holt renunció a varias juntas corporativas ante la presión pública. Celeste se había convertido en símbolo involuntario. Decenas de solicitudes para entrevistas llegaban diariamente. Editoriales pedían publicar su historia. Grupos activistas la invitaban a charlas. Ella rechazó casi todo, concentrándose en sus estudiantes y en el proceso legal. El juicio estaba programado para primavera, pero los acuerdos llegaron antes. Frente a las pruebas contundentes, los 3 jóvenes aceptaron declararse culpables. Santiago recibió 18 meses en un centro juvenil y 3 años de libertad condicional. Dante y Chase, 12 meses cada uno y terapia obligatoria.
Todos debían registrarse como agresores sexuales, pero aún más importante fue que la investigación reveló una red mucho más amplia. El San Patricio se había convertido en la punta del iceberg que expondría una cultura sistemática de abuso protegida por riqueza e indiferencia institucional. Una tarde lluviosa de diciembre, la detective Chen llamó nuevamente desde Oaxaca. Celeste, los chicos del caso Morrison en Oaxaca quieren negociar otra vez. Lo que hiciste aquí los asustó. Saben que si testificas ahora, no me interesa su dinero. ¿Y la justicia? Podríamos reabrir el caso contigo como testigo más fuerte. Ya no eres la víctima temerosa que pintaron en el juicio anterior. Celeste meditó brevemente. Envíame el expediente. Lo consideraré. La profesora Waverly sabía que la lucha aún no terminaba. Aquella misma noche, Celeste estaba sentada en su apartamento, rodeada de documentos legales de 2 estados distintos, representando 2 vidas, 2 versiones de sí misma. El ataque en Oaxaca había destruido a Celeste Morrison y la había llevado a reinventarse como Celeste Waverly, pero lo ocurrido en San Patricio la transformó nuevamente de víctima a sobreviviente. Y ahora, en guerrera. Su teléfono sonó. Era Elizabeth Winters. Enciende rápido las noticias. Canal 6, dijo Elizabeth con voz agitada. En la pantalla apareció el titular. Escándalo San Patricio crece, FBI investiga Red Nacional de Tráfico Sexual Estudiantil. El reportaje explicaba que la hoja de cálculo del Club de Cacería reveló conexiones con juegos similares en colegios de élite de todo el país. Mensajes cifrados sugerían una red de jóvenes privilegiados compartiendo tácticas, víctimas e incluso material explícito de profesoras entre estados. Dios mío, susurró Celeste. No solo expusiste al San Patricio, continuó Elizabeth, expusiste toda una red nacional. El siguiente semestre trajo cambios inesperados. Las inscripciones en San Patricio aumentaron, pues muchos padres lo veían ahora como un lugar reformado y seguro. Las clases de Celeste estaban llenas de estudiantes interesados en su reputación de integridad absoluta. Aprovechó su atención para analizar literatura relacionada con el poder, la justicia y el valor moral. En una clase sobre matar a un ruiseñor, Marcus, estudiante de último año, levantó la mano. Maestra Waverly. Atticus dice que el verdadero valor es comenzar algo aunque sepas que probablemente fracasarás. ¿Eso fue lo que hizo usted? No exactamente, respondió Celeste pensativa. Yo sabía que podía ganar esta vez. El verdadero valor fue de las maestras y estudiantes que denunciaron, aun sabiendo que no pasaría nada, quienes hablaron a pesar del miedo, quienes se negaron al silencio aun cuando callar era lo más seguro. Pero usted nos mostró que era posible ganar, agregó Samantha. Eso cambió todo. Los juicios concluyeron durante el verano. 37 jóvenes de 8 estados enfrentaron cargos criminales. El FBI reveló una red sofisticada que operaba hacía más de 10 años, protegida por dinero e indiferencia institucional. San Patricio se convirtió en modelo para reformas, y sus nuevas políticas fueron adoptadas por colegios privados en todo México. Celeste testificó en varios juicios. Su comportamiento sereno y su documentación meticulosa la convirtieron en una testigo demoledora. Cuando le preguntaban por qué había tomado semejantes riesgos, siempre respondía lo mismo, porque alguien tenía que ser la última víctima. El último día de clases, Celeste recogía sus cosas del aula. Había aceptado un puesto en una prestigiosa universidad en la Ciudad de México, formando a la siguiente generación de profesores tanto en pedagogía como en defensa personal. Mientras guardaba sus libros, encontró una nota que alguien había deslizado bajo su puerta. Maestra Waverly, gracias por enseñarme que la fuerza no está en lastimar,
sino en proteger a otros. Comienzo la carrera de educación en la UNAM en otoño. Espero algún día ser una maestra que marque la diferencia. Como usted, Marcus. Esa tarde, Celeste recorrió el pasillo donde todo había empezado. El viejo edificio de ciencias estaba siendo remodelado para transformarse en un centro de bienestar que incluiría programas obligatorios sobre consentimiento, respeto y relaciones saludables. Colocarían una placa recordando la Reforma San Patricio, aunque Celeste pidió no incluir su nombre. Su teléfono vibró con un mensaje de la detective Chen. Los chicos Morrison aceptaron un acuerdo. 15 años de prisión y registro permanente como agresores. Lo lograste, Celeste, en ambas ocasiones. Celeste sonrió tocando suavemente la cicatriz en su clavícula, ahora símbolo de supervivencia y no de debilidad. Pensó en todas las profesoras expulsadas, en las alumnas silenciadas, en las instituciones que habían preferido su reputación antes que la justicia. El juego de cacería había terminado, pero la verdadera labor apenas comenzaba. Cambiar una cultura requiere más que videos virales y victorias judiciales, requiere valor diario, vigilancia constante y estar dispuesta a levantarse una y otra vez hasta que luchar sea lo normal. Al salir de San Patricio por última vez, Celeste pasó junto a un grupo de nuevos estudiantes acompañados por sus padres. Una madre la detuvo. Disculpe, ¿es usted la maestra Waverly? La que... Solo soy una maestra, interrumpió Celeste suavemente. Pero si su hija estudia aquí, estará segura. Ya nos aseguramos de eso. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Gracias. Mi hija mayor no tuvo esa suerte en su escuela. Nadie le creyó. Ahora les creemos, respondió Celeste firmemente. A todas. Caminando hacia su auto, sintió cómo el peso de los últimos años se aligeraba. Había llegado al Instituto San Patricio buscando empezar de cero, pero en cambio encontró la batalla definitiva y comprendió que, a veces, la única forma de sanar el trauma propio es impedir que les suceda a otros. Su teléfono volvió a sonar. Otro periodista solicitando entrevista. Esta vez decidió responder, sí, habla Celeste Waverly o Celeste Morrison, ambas, en realidad. Y sí, contaré toda la historia, porque el silencio permitió que ellos ganaran por demasiado tiempo, y ya estoy harta de callar. La revolución iniciada con una falda rasgada en un pasillo solitario se había expandido por todo México, y Celeste Waverly, de víctima a guerrera, de guerrera a símbolo, condujo hacia su futuro sabiendo que, a veces, la mejor enseñanza que puedes dar es mostrar cómo defenderse. En su espejo retrovisor, el Instituto San Patricio lucía transformado. Ya no era terreno de cacería, sino un lugar de aprendizaje, seguridad y justicia finalmente cumplida. El juego había terminado. La verdadera educación apenas empezaba. El auditorio de la Facultad de Educación de la UNAM estaba lleno de una energía nerviosa. 200 futuros maestros esperaban a la conferencista principal. Cuando Celeste Waverly subió al escenario, el silencio cayó sobre la sala, no por miedo, sino por respeto. Buenos días comenzó con la misma autoridad serena con la que una vez enfrentó a sus agresores. Hoy les hablaré sobre la lección más importante que no aparece en ningún libro de pedagogía, cómo protegerse ustedes mismos y a sus alumnos cuando el sistema falla. En la pantalla mostró una foto del antiguo pasillo de ciencias del Instituto San Patricio. Varios estudiantes, que ya conocían la historia, soltaron murmullos impresionados. Hace 2 años fui víctima de agresión sexual en este pasillo. Lo que llamó la atención fue que me defendí usando judo, pero lo que no fue noticia
fueron las otras 43 víctimas que salieron después, algunas con casos que databan de 15 años atrás, o las 17 maestras que abandonaron la profesión por campañas coordinadas de acoso. La siguiente diapositiva mostraba estadísticas que hicieron estremecer a la audiencia. El 78% de las profesoras han sufrido algún tipo de acoso. Menos del 12% lo reporta oficialmente. ¿Alguien adivina por qué? Una joven levantó tímidamente la mano. Porque no pasa nada. Porque sí pasa algo, corrigió Celeste. Les pasa a ellas. Son etiquetadas como problemáticas. Sus contratos no se renuevan. Reciben evaluaciones negativas sospechosas. El sistema se protege a sí mismo, no a sus maestros. Luego presentó estrategias concretas: documentar cada incidente de acoso, usar almacenamiento digital seguro y mantener copias físicas de evidencia. Explicó cómo posicionarse en aulas y pasillos, cómo evitar encerronas, cómo mantener puertas abiertas en reuniones individuales, e incluso cómo aprender defensa personal básica. Pero la habilidad más importante, enfatizó Celeste, es reconocer que no están solos. El silencio que protege a los agresores es lo primero que debemos romper. Durante la sesión de preguntas, un alumno varón levantó la mano incómodo. ¿Qué podemos hacer nosotros, los maestros hombres, que queremos ayudar? Celeste sonrió cálidamente. Ya lo están haciendo al preguntar. Sean el colega que interviene cuando escuchan comentarios inapropiados. Sean el testigo que no olvida lo que vio. Sean el maestro que modela respeto hasta que la cultura de acoso sea imposible en su presencia. Después de la conferencia, varios estudiantes esperaron para hablar con ella en privado. Una joven permaneció hasta el final. Maestra Waverly, yo fui alumna del San Patricio, no durante su tiempo, sino 5 años antes. Fui víctima del hermano de Santiago. Nunca lo denuncié porque sabía que no pasaría nada. Pero al ver lo que usted hizo, sacó una carta de aceptación. Comenzaré la carrera de Derecho el próximo semestre. Quiero ser fiscal gracias a usted. Celeste sintió lágrimas de emoción en sus ojos. ¿Cómo te llamas, Rebecca Chen? No tengo parentesco con la detective Chen. Es una coincidencia cósmica, sonrió. Quiero asegurarme de que familias como los Holt no vuelvan a comprar su impunidad. Cuando Celeste salió de la UNAM, su teléfono sonó otra vez con el número familiar de Oaxaca. Celeste. Habla Sarah Chen. Los jóvenes del caso Morrison rompieron el acuerdo que tenían. Fueron descubiertos planeando agredir a profesoras en sus universidades. Con tu testimonio en el juicio de Monterrey demostrando el mismo patrón de conducta, enfrentan nuevos cargos. Ahora sí, recibirán sentencias reales 20 a 25 años. Celeste cerró los ojos sintiendo que finalmente un capítulo terminaba. Bien, y hay algo más. El Consejo Educativo de Oaxaca votó implementar el Protocolo Waverly. Tu sistema de documentación y denuncia ahora es entrenamiento obligatorio para todos los maestros del estado. Decidimos llamarlo así porque realmente te lo ganaste. Esa noche, al regresar a casa, encontró un paquete esperando en su puerta. Dentro había una placa de madera sencilla y una carta de la Asociación de Exalumnos del San Patricio, en reconocimiento al valor extraordinario frente al fracaso institucional, y por transformar el trauma personal en cambio sistémico. Entregamos el primer premio Waverly a la integridad educativa. Este premio se otorgará anualmente a profesores que ejemplifiquen que enseñar no es solo compartir conocimientos, sino crear espacios seguros para aprender. Celeste puso la placa en su librero junto a una foto enviada por Elizabeth Winters del antiguo edificio de ciencias, ahora transformado en el Centro de Resiliencia. Ahí, los estudiantes aprendían no solo defensa personal, sino autoestima, no solo obediencia, sino coraje.
En su computadora apareció un correo de su editorial, su libro. La última cacería guía para sobrevivir a agresores institucionales. Había llegado al primer puesto de ventas. Todas las ganancias serían donadas a un fondo legal para profesores víctimas de acoso. Mirando por la ventana, Celeste contempló las luces nocturnas de la ciudad. En algún lugar de México, había maestras caminando seguras hacia sus autos, estudiantes reportando acosos sabiendo que serían escuchados, administradores eligiendo la protección antes que las apariencias. El juego de cacería había terminado, la verdadera educación había comenzado, y Celeste Waverly, sobreviviente, guerrera y educadora, sonrió viendo su reflejo en el cristal. La cicatriz en su clavícula ya era casi invisible, tan tenue como el miedo que alguna vez la definió. Ella había ganado. Todos habían ganado. Una falda rasgada, un momento de valentía y una profesora que se negó a callar lo habían cambiado todo. La revolución estaba completa. La educación sería eterna.